Amigos, un gusto darle la bienvenida en este segmento a la doctora María Cos. Ella es psicóloga clínica y es asesora de la Comisión para la Prevención de Suicidio acá en Puerto Rico. Doctora Cos, un gusto tenerla nuevamente en el programa. ¿Cómo está? Saludos, muy bien, gracias doctor Jiménez y aquí a las órdenes siempre. Doctora, hace un año yo creo que tuvimos la oportunidad de conversar con usted y ahora ya de nuevo pues estamos en este mes dedicado a la toma de conciencia sobre la prevención del suicidio. Y es que el suicidio es un problema, doctora, que no podemos bajarlo de la mesa, ¿no? Cuando yo digo esto, estoy pensando un poco en estadísticas y me gustaría que comenzáramos a hablar, primero definir lo que es suicidio, aunque es un concepto que yo creo que en general se maneja, pero creo que valdría la pena mencionarlo. Y me gustaría saber cómo estamos en estadísticas acá en Puerto Rico. Sí, la Comisión para la Prevención del Suicidio define el suicidio como todo acto destructivo y autoinfligido hecho con la intención implícita o explícita de morir. Eso significa que es una muerte violenta autoinfligida, pero no es accidental. Es aquella persona que tenía la intención de provocarse la muerte y muere. Que bien sabemos que el comportamiento suicida pues abarca mucho más que la muerte autoinfligida. Sabemos que el comportamiento suicida empieza desde la ideación suicida, amenazas de suicidio, intentos de suicidio y finalmente, ¿verdad? Aquellas personas que intentan quitarse la vida y fallecen, pues eso es catalogado como un suicidio. Y en Puerto Rico, la Comisión para la Prevención del Suicidio publica informes estadísticos todos los meses, que está disponible para toda la población a través del portal electrónico del Departamento de Salud. Y el último informe que hemos publicado es hasta julio del 2024. Y por lo menos de lo que va de enero a julio del 2024, en Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses ha documentado 99 muertes por suicidio. Estas 99 muertes por suicidio representan una reducción de 130 casos reportados para ese mismo periodo de enero a julio del 2023. Importante, ¿verdad? Estos datos son preliminares y todos los meses nosotras estamos actualizando los casos que se van reportando de suicidio, pero en general en Puerto Rico se refleja una tendencia a la disminución en las muertes por suicidio. Y esta tendencia contrasta totalmente con la tendencia que se está reflejando en los Estados Unidos. En Estados Unidos las estadísticas tienden a demorarse un poquito más que en Puerto Rico, pero los últimos datos publicados en Estados Unidos reportan más de 49,000 muertes por suicidio para el año 2022. Y esa es la, ¿verdad? En Estados Unidos ese ha sido el año con la mayor cantidad de muertes reportadas en su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Así que la tendencia que se observa en Puerto Rico es muy distinta a la que se está observando en Estados Unidos, pero aún así en Puerto Rico el suicidio continúa siendo un problema grave de salud pública y podemos estimar que cada 31 horas una persona se quita la vida en Puerto Rico. Y por ahí, ¿verdad? Podemos hablar un poquito más sobre asuntos específicos sobre esa realidad epidemiológica y con mucho gusto les puedo compartir más datos. Doctora, estamos hablando, usted menciona hasta las estadísticas de enero a julio de 2024, comparado con enero-julio de 2023, ¿cierto? La tendencia, si nos vamos un poco hacia atrás, considerando 2022, 2021, ¿ha sido la tendencia en la disminución de casos de suicidio? Eso por una parte. Y la otra pregunta sería, nos falta todavía la mitad del año, y me pregunto si en Puerto Rico, en términos de la distribución de estos casos de suicidio, tradicionalmente se ven más en este segundo semestre del año o no hay una distribución particular de casos en el año. Esos son importantes preguntas. Para contestar la primera, un poco yéndonos hacia el año 2020,
Importante mencionar que cuando visiten nuestros informes mensuales, ustedes verán que nosotros los desglosamos por los casos, o sea, la cantidad de suicidios reportados, y verán que tenemos dos columnas importantes que son las tasas crudas por cada 100.000 habitantes, y la última columna son las tasas ajustadas por edad. Y si queremos hacer comparaciones de la magnitud del suicidio año por año, es importante, y siempre llamo la atención al público a que se dirijan a esa última columna que desglosa las tasas ajustadas por edad, porque entonces ahí ajustamos por los asuntos demográficos y el cambio poblacional. Y lo que hemos visto, por lo menos desde el año 2020, es que la tasa fluctúa entre 5.7 a 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Así que podemos pensar que en los últimos años las tasas han sido entre 5 muertes a 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Si vamos un poco más hacia atrás, desde el 2000, la tasa más alta de suicidios se reportó en el 2009. Con 9.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Así que si comparamos las muertes por suicidio desde el año 2000 hasta el 2023, porque obviamente el 2024 no ha terminado, vemos que el año con la tasa más baja de suicidios ha sido el año 2022, con 5.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Por eso decimos que continuamos observando una tendencia a la disminución, pero en efecto, desde el 2020, la tasa ha fluctuado entre 5 a 6 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que se distancia bastante de las tasas que se estaban reportando para los años 2009 y 2010 en Puerto Rico, donde se acercaba a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Interesante, doctora. Creo que... Sí, perdón. También me habías hecho otras preguntas sobre la distribución. Entiendo que la pregunta que me habías hecho era sobre distribución por edad. No, perdón, no, en la época del año, si se en la época. Exacto, si se ha observado que hay mayor número de casos. Ajá. Eso es un análisis importante, y nosotras hemos observado que no tenemos una tendencia consistente en distintas épocas del año. Pero sí observarán en nuestros informes estadísticos que resaltamos que el mes de enero ha parecido ser el mes con la mayor cantidad de muertes reportadas cuando lo comparamos con los últimos 7 años, ¿verdad? Decimos que en los últimos 7 años, enero se reporta como el mes con la mayor cantidad de suicidios en esos 7 años, porque se está reportando como el mes con la mayor cantidad de suicidios como de 5 de esos 7 años. Y eso es interesante porque en Puerto Rico muchas veces se cree que la Navidad o la época navideña es un momento crítico, ¿verdad? En la vida de muchas personas. Culturalmente celebramos la Navidad y la época navideña como un momento de unirnos como familia, de celebrar la vida y un nuevo año, ¿verdad? En esa época donde hay un cambio de año. Pero también tenemos que recordar que para muchas personas esa no es la realidad. Para muchas personas la época navideña es un momento donde sienten más soledad, precisamente, ¿verdad? Porque hay tanta celebración y fiesta. Así que la soledad quizás se siente más intensa. Quizás para muchas personas es un recordatorio del aislamiento social en el que te encuentras o de la precariedad que vives. Y también son momentos donde las personas sufren de pérdidas, ¿verdad? Quizás recientemente perdieron un ser querido, recientemente tuvieron una pérdida de empleo. Y ese periodo de la época navideña es importante que recordemos. No necesariamente hemos observado un aumento en las muertes por suicidio, pero sí hemos observado mayor vulnerabilidad emocional, y esos datos los rescatamos de las llamadas atendidas a la línea Paz, donde en la línea Paz sí se observa un aumento en las llamadas atendidas de personas buscando apoyo emocional o acompañamiento o en situaciones de crisis. Y por eso siempre nosotras planteamos,
hay que tener cuidado de no partir de la premisa que en la época navideña va a haber un aumento de suicidios, pero sí tener consciente y presente que tenemos que estar dispuestos y disponibles para apoyar emocionalmente a aquellas personas que así lo necesiten. Correcto. Doctora, acaba de hablar de la línea Paz. Eso me hace llevarla a una pregunta también. ¿Usted cree que existe todavía? Nosotros podríamos estar manejando situaciones relacionadas como, podríamos llamar, subregistro de estas cifras. Es decir, pueden presentarse algunas muertes por ciertas circunstancias, más como accidentes y no como suicidios. Definitivamente. Y creo que eso es un reto epidemiológico, no solamente de Puerto Rico, sino de muchos países, incluyendo Estados Unidos, y una muerte que se tiene que observar son las muertes por intoxicación o sobredosis, ¿verdad? Que a veces ese tipo de muerte uno no tiene evidencia de que fue una muerte intencional, ¿verdad? Que la persona utilizó esa sustancia o esa droga para provocarse la muerte. Y en ese método en particular entendemos que puede haber mucho subreporte, ¿verdad? Donde no necesariamente se clasifique esa muerte como un suicidio, se clasifica, ¿verdad?, como una sobredosis accidental. Así que ciertamente eso es una barrera en cuanto al reporte de la realidad epidemiológica del suicidio en Puerto Rico y en todos los países, ¿verdad? Y eso se está hablando mucho también en los Estados Unidos. Claro. Ahora, doctora, yo le voy a decir, particularmente en el tema, y este es un tema que yo lo he observado en otros contextos, pero cuando hablamos particularmente de suicidio, siempre me parece que la población de hombres es una población, y si me lo permite, quizás no es tan vista. Y yo creo que hay una gran problemática asociada al hombre, a las exigencias de género y al rol que debe representar, porque de nuevo me imagino que siguen siendo las estadísticas más altas en suicidio en hombres que en mujeres. Y a mí eso siempre me crea la pregunta de decir, ¿cuánto nosotros realmente debemos atender a esta población de hombres que posiblemente por cuestiones, como decía, sociales, no expresan el temor, no tienen la tendencia, o no tenemos la tendencia de decir lo que nos hace sufrir de pronto, y llega el momento en el que el sufrimiento ya no hay manera de tolerarlo más y saltamos de ese sufrimiento silencioso al acto suicida. Sigue siendo el hombre la población que más está afectada por suicidio, ¿verdad? ¿En qué proporción nos mantenemos ahora en Puerto Rico? En Puerto Rico la tendencia es que entre el 80 a 90% de todos los suicidios que se reportan anualmente se reportan en hombres. Y es interesante que traes ese tema porque nosotras recientemente recibimos una subvención, 2 subvenciones de los CDC y otra de SAMHSA, donde ambas agencias federales piden trabajar con las poblaciones desproporcionalmente afectadas, ¿verdad? Sabemos que el suicidio afecta a todos los grupos, a todas las edades, todas las estratas socioeconómicas, pero las agencias federales lo que están buscando es tener un efecto particular en donde el problema se manifiesta de manera desproporcionada. Así que nosotras tuvimos que hacer ese análisis detenido, ¿verdad?, de cómo se está manifestando el suicidio en Puerto Rico, y pudimos demostrar, y por eso recibimos en parte esas subvenciones, que los hombres mayores de 50 años en Puerto Rico están desproporcionalmente afectados por el suicidio. Y te doy, ¿verdad?, un ejemplo. Cuando miramos las tasas por grupos de edad, vemos que los jóvenes adolescentes pueden tener una tasa quizás de 2 muertes por cada 100,000 habitantes, pero cuando vemos el grupo de hombres mayores de 50 años en municipios como Aybonito, Orocovi, Adjuntas, esas tasas pudiesen ser de 18 muertes por cada 100,000 habitantes. Eso te deja saber a ti, ¿verdad?, que cuando tenemos limitados recursos, la mejor manera de utilizar esos recursos es hacia las poblaciones desproporcionalmente afectadas. Y cuando hablamos de los hombres, tenemos que reconocer que el factor del género y las expectativas de género y de cómo fuimos criados y cómo
cuáles son las expectativas sociales según mi género, influyen ciertamente en el comportamiento, en la identidad y cómo manejamos el sufrimiento y el dolor. Y traes un asunto importante, que es que todos sufrimos, todos sentimos dolor, pero cómo lo manifestamos y cómo trabajamos sobre esas adversidades y ese dolor es muy distinto. Claramente las personas saben que en Puerto Rico las mujeres, uno ve a una mujer llorar y nadie se asusta, nadie se sorprende, pero uno se pregunta cuántas veces yo he visto a mi padre, a mi abuelo, a mi tío llorar o mostrar vulnerabilidad. Y muchas veces la contestación es quizás cuando mi abuela murió, fue cuando único vi a mi abuelo llorar en los momentos, ¿verdad?, de mayor pérdida. Uno quizás puede ver un atisbo de vulnerabilidad emocional en los hombres de nuestra familia, pero es importante también recordar que no solamente el dolor se tiene que tramitar a través del llanto, ¿verdad? Es importante también poder modelar ese ejercicio de manejar el dolor asistiendo a un psicólogo o una psicóloga, haciendo ejercicio, ¿verdad? Cuando me siento mal, salgo a caminar. Cuando me siento mal, ¿verdad?, tomo un momento para pausar, reflexionar y no actuar. Todos esos son estrategias también para manejar el dolor, y me parece que todos los seres humanos nos merecemos poder ser educados a cómo manejar nuestro dolor. No es que a los hombres le debemos de enseñar algo y a las mujeres otra cosa, sino que a todos los seres humanos, ojalá que la niñez en Puerto Rico aprenda a tener herramientas sobre cómo manejo la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, y que podamos ver en los adultos ese modelaje, que podamos ver que cuando mi papá se siente mal, va todas las semanas a su psicóloga, que cuando mi papá se siente mal, hace ejercicio, ¿verdad? Y de hecho no es solamente cuando nos sentimos mal, es para mantenernos en un buen estado de salud. Y las cosas están cambiando, demos gracias, pero todavía tenemos un camino por recorrer. Definitivamente, bueno, ya estamos en los últimos par de minutos de esta entrevista, pero justo en esa línea iba, doctora, que yo creo que ha ido cambiando la sociedad. Estos roles de género cada vez se han hecho más flexibles, y por eso vemos estos, no sé, en algunos lugares, me viene a la mente baños que son de cambiar pampers. Y uno ve a un papá cambiando pampers en un baño, y la mamá llega, y la otra viene atrás de una señora, otra señora con su hijo a cambiar pampers cuando el papá está saliendo. Es decir, padres e hijo besando a su papá, expresiones afectivas que probablemente antes no veíamos. Y yo creo que sí, que estamos cambiando. Y estaba pensando, doctora, ya nos queda solamente un minuto, pero pensaba que ese cambio en las estadísticas, de haber bajado el número de suicidios en estos últimos años, tal vez se deba también a esa... Yo creo que hay mucho más información que circula con respecto al área de salud mental. Nos falta mucho todavía, doctora, pero creo que comparado a décadas anteriores se puede hablar con cierta comodidad, se escucha hablar más sobre salud mental, y eso por supuesto abarca hombres y mujeres. Así que tenemos esperanza, doctora, ¿no? Claro que sí, y nos hace sentir, ¿verdad?, que quizás generaciones más jóvenes también pueden tener un efecto en generaciones mayores. Sí. Por ejemplo, es nuestra responsabilidad como nietos y nietas velar por nuestros abuelos y abuelas, velar por nuestros adultos mayores que quizás no tienen esas herramientas, esos recursos, y que se pueden estar sintiendo solos y solas y no saben cómo manejar esa situación. Así que nos toca también a las generaciones jóvenes estar allí para las mayores, reconociendo el cambio demográfico que vive Puerto Rico, y donde ahora el grupo de mayor incidencia de suicidio son los adultos mayores. Así que nos toca, ¿verdad?, a esas generaciones más jóvenes practicar la solidaridad y estar allí para nuestros adultos mayores en cuerpo y alma, aunque estemos en la diáspora, ¿verdad?, poder contribuir también a que esos adultos mayores en nuestro alrededor tengan los recursos y los medios para tener calidad de vida. Ciertamente esa es prevención de suicidio. Claro, sobre todo pensando que además la población, cada vez la tendencia a edades mayores, así que tenemos que cuidar más a esta población. Doctora María Cos Guzmán, psicóloga clínica, asesora de la Comisión para la Prevención de Suicidio, Departamento de Salud de Puerto Rico. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable participación. Excelente y valiosa información. Gracias.
Muchísimas gracias.